Quiero que me acompañes en un texto que se encuentra a partir del versículo 1 al versículo 14 de este capítulo 37 de Ezequiel. Dice así la palabra de Dios a tu espíritu en esta noche. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Amén. Amado hermano, yo quiero compartir hoy contigo un mensaje titulado: el Espíritu Santo levanta un gran ejército. En este texto nos relata, o este texto mejor dicho, nos relata el levantamiento de un gran ejército. Este ejército no es uno más de entre los gloriosos ejércitos que la historia humana tuvo. No es un ejército levantado por un gran hombre, por un gran estratega militar. No es un ejército levantado por fuerza humana, por intelecto, por filosofía o por conocimiento intelectual. Este es un ejército diferente. Todos los grandes ejércitos han sido levantados por hombres estrategas, inteligentes, preparados, pero todos ellos han tenido un fin. Absolutamente todos. Si usted escucha, lee, se informa, hace un trabajo, los que estudian aún, sobre un gran ejército o grandes ejércitos que tuvo la humanidad, usted tendrá que recurrir a libros de historia, porque forma parte del pasado, porque han terminado, porque han acabado, ya no existen. Sin embargo, este ejército tiene su base en el cielo, fue planificado en el cielo, y para su creación hubo una intervención divina. Entiéndase, la intervención de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es esto lo que este texto nos relata. Su conclusión, su desenlace, su desembocadura termina en el levantamiento de un gran ejército que se levanta con un propósito. Es eso lo que el texto habla. Y este gran ejército tiene como propósito glorificar al gran líder y representar su fuerza a donde quiera que vaya. Evidentemente estamos hablando de un ejército espiritual. Estamos hablando de la iglesia del Señor Jesús, que por causa de su sangre, de su muerte y su resurrección, pasó a tener vida. Y antes de que este ejército se levante, vemos en el texto
puntos y acontecimientos extremadamente importantes que hoy yo quiero meditar contigo y quiero declarar sobre tu vida, quiero declarar sobre tu familia, sobre tu ministerio, sobre tu trabajo, sobre tu vida individual, sobre tus sentimientos y sobre cada una de las áreas de tu vida, porque es la palabra de Dios que va a llegar a tu encuentro, va a cambiar tu vida y va a hacer que tu año 2012 sea el mejor año de tu historia, en el nombre de Cristo Jesús. Y por eso te invito a que puedas ir conmigo meditando ese texto. Comencemos desde el versículo 1. Dice lo siguiente: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Dios le concede al profeta Ezequiel una experiencia espiritual sobrenatural, lo quita de su lugar y lo lleva en el Espíritu Santo de Dios, lo lleva a un otro lugar. Le concede una experiencia sobrenatural. Y el lugar donde Dios le lleva a este hombre no es precisamente un lugar donde todo es color de rosa. No es precisamente un lugar en donde todo puede ser calificado como victorioso, como vencedor, como fructífero, como bueno, como especial. No, Dios le lleva a este profeta en una experiencia sobrenatural a un valle, a un campo. Y este campo tenía características, estaba lleno de huesos secos. Al norte, al sur, al este, al oeste, absolutamente todo el campo estaba lleno de huesos, y todos ellos, según el texto, estaban secos en gran manera. Todos ellos. Este era el lugar que el profeta había colocado sus pies en el Espíritu Santo y que Dios le estaba llevando a este hombre para ver y para percibir. Amados hermanos, Dios, nuestro Padre Celestial, nos concede y nos lleva y quiere quitarnos de nuestro lugar de confort para concedernos experiencias que hacen de nuestra vida cristiana más real, más fructífera, más poderosa, más vivificante. Y Dios no nos lleva en el resultado o en el cumplimiento de su promesa. Dios nos lleva en el estado real de la situación para que a través de la experiencia y del caminar con Dios, aquello que es todo seco se vuelva en un campo absolutamente productivo y floreciente. Dios no te quita en tu experiencia sobrenatural y te lleva al trabajo deseado, te lleva a la profesión deseada, te lleva a la vida emocional deseada, a la vida de mar de rosas. No. Dios nos permite y nos quita de nuestro lugar de confort y nos permite llevarnos hasta el lugar tan real como nuestros ojos perciben, para que usted y yo podamos ver como Él ve, como Él percibe. Porque a veces tendemos en nuestro cristianismo a vivir como un ejército, pero dentro de una burbuja, a mirar solamente las cuatro paredes del templo y a ver que dentro de ella hay victoria, hay prosperidad, hay respuestas escondidas, hay gran bendición, hay comunión, hay amor, hay cariño y bla 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 y bla bla bla. Pero Dios quitó a este hombre y lo llevó en un lugar donde el valle, en donde había huesos extremadamente secos, porque Dios quería que él viese cuál era el estado de ese valle. Y Dios muchas veces nos quita para que podamos ver como Él ve, porque en cuanto permanezcamos dentro de las paredes, vemos solamente lo que queremos ver, que son bendición, prosperidad, conquista, victoria, y no percibimos o no nos incomodamos o no nos importamos, no nos sensibilizamos a lo que realmente Dios está viendo. Y Dios quitó a este hombre, lo llevó, lo quitó de su burbuja y lo llevó. Le dice: Ezequiel, hijo de hombre, este es el estado del valle, huesos secos. Donde quiera que mires, Ezequiel, el pronóstico, la característica de ese lugar es sin vida, es sin sabor, es sin energía, es sin futuro, es sin proyecto, es sin ánimo de vivir, absolutamente todo muerto.
Ese es el lugar al que Dios le llevó a Ezequiel. Le estaba concediendo una experiencia sobrenatural. Esa era la característica de la gran experiencia que Dios le estaba concediendo a su siervo. El texto continúa y dice: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Cuando Dios le traslada a Ezequiel y le muestra la realidad del valle, la realidad del campo que representa el mundo, Dios le hace una pregunta a Ezequiel y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Amado hermano, Dios siempre quiso compartir su obra con hombres como usted y como yo. Dios siempre quiso que tú y yo formemos parte del gran ejército y de la gran obra que Él quiere realizar aquí en Paraguay, aquí en nuestra nación, aquí en nuestra ciudad, en tu familia, en tu matrimonio. Dios siempre cuenta contigo. No intentes pensar que Él hará solo. Él quiere usar tu vida. Y Dios hace una pregunta a Ezequiel y le dice: ¿vivirán estos huesos? Porque Dios quiere que el hombre forme parte de su obra. Cuando Dios tenía una obra en los tiempos de Isaías, en los tiempos del rey Ezequías y después de su muerte, la voz de Dios pasó rondando la tierra e Isaías percibió y escuchó que Dios decía: ¿quién creerá en nuestro mensaje? ¿A quién enviaremos? Isaías dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero no fue una coincidencia que Dios haya hecho escuchar su voz. Era porque Dios quería que el hombre formase parte de su obra. Quería que el hombre formase parte y tuviese el privilegio de participar en esta obra, en este ejército que nunca tendrá fin. Y Dios le hace una pregunta a Ezequiel. ¿Por qué Dios le hace esta pregunta? Porque toda respuesta está directamente asociada con nuestro compromiso con Él. Toda respuesta mía y suya demuestra el compromiso o el grado de compromiso que tenemos con nuestro Dios. Cuando Dios hace la pregunta: ¿a quién enviaré? Isaías dice: heme aquí. Isaías estaba mostrando su compromiso con Dios, su grado de compromiso con Dios. Cuando Jesús en la tierra pregunta: ¿quién dice que los hombres que soy? Algunos decían profeta, otros Juan el Bautista, otros Jeremías. Y Jesús le hace la pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro responde diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro estaba mostrando su compromiso con aquel hombre al dar esa respuesta espiritual. Entonces nuestra respuesta denota y demuestra nuestro grado de compromiso. Y Dios había hecho la pregunta. Y ante la respuesta, después de la respuesta, cuando Dios en el versículo 4 le dice: me dijo entonces. ¿Cuándo acontece ese entonces? Después de la postura, después del compromiso, después de manifestarme para ser parte de este ejército y de esta obra. Después viene el entonces de Dios. Me dijo entonces: ya que estás dispuesto, ya que has colocado tu vida al servicio, ya que quieres formar parte, entonces escuchó la voz de Dios que le dijo: profetiza, hijo de hombre, sobre estos valles de huesos secos y vivirán. Profetiza. Profetiza la palabra del Señor. Amados hermanos, Dios, al quitar a este profeta que está representando al propio Señor Jesucristo como hijo de hombre en ese texto, Dios no le había dado una estrategia física para realizar la obra. Dios comenzó diciéndole: comienza a declarar mi palabra, profetiza mi palabra, dile a estos huesos mi palabra, declara mi palabra. Eso es profetizar. Eso es declarar la palabra de Dios, porque la Biblia nos enseña que por su palabra los cielos y la tierra fueron creados. Por su palabra todo
existió. Por su palabra Él envió a Jesucristo, que fue la palabra encarnada. Por su palabra cielos y tierras pasarán, pero ella permanecerá, porque Dios tiene compromiso con su palabra. Dios tiene compromiso con su palabra y le dice: cuando tomes una actitud, cuando tomes una postura, entonces la estrategia es esta: comienza a declarar, comienza a dar vida. Pero Señor, yo no sé cómo orar. Señor, yo no sé cómo declarar sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre mi trabajo, sobre mi familia. No necesitas saber. Declara mi palabra. Declara la palabra de Jehová. Porque tu razón, porque tu intelecto tal vez no puedan concebir la idea de que Dios puede hacer una gran obra en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu vida espiritual, en tu ministerio. Tal vez tu razón no conciba. Por eso Dios te dice: declara mi palabra, declara mi palabra. Aunque aparentemente todo esté seco, aunque aparentemente todo esté muerto, aunque aparentemente no hay un poco de respirar que te indique que hay vida, declara mi palabra, hijo de hombre. Declárala. ¿Por qué? Porque Dios, vuelvo a repetir, tiene compromiso con su palabra. Con su palabra. Y la profecía consiste en declarar la palabra de Dios con fe. Es poner obra a la fe. Cuando nosotros hablamos de profecía, hablamos de una noche profética, es colocarle a la palabra de Dios fe y declararla. No es una fórmula mágica, no es como el horóscopo, leer y creerlo. No, es la palabra de Dios que cuando mezclo en ella fe, yo declaro y tomo una acción de fe. Este hombre, imagínese usted en lo natural, en medio de un valle de huesos secos, este hombre comenzó a dar paso y comenzó a hablar con muertos y diciendo: vive tú, porque Dios te dice: sobre ti que será tendones, sobre ti subirá la piel. Comienza a vivir, comienza a levantarte. Dios ha dicho. Usted puede imaginarse. Tal vez si fuésemos algunos de nosotros, pero será que Dios que yo debo hablarle, pero ya está muerto ya. Pero si ya no hay caso, ya no hay caso con mi trabajo, ya no hay caso con mi sueldo, ya no me alcanza, ya no hay caso con mi familia. ¿Será Dios? Ese hombre estaba en medio de un valle de huesos secos. Si vos pensás que tu situación es ilógica, él era 1000 veces más. Él comenzó a hablar y a declarar la palabra de Dios a huesos muertos, a huesos secos, que estaban al norte, al sur, al este y al oeste del campo donde él había sido colocado. Absolutamente solo en un lugar de muerte. Pero cuando él se dispuso, Dios le dice: profetiza mi palabra, profetiza, declara vida con mi palabra. Aquello mismo que formó el mundo, que fue mi palabra, es capaz de formar todo lo que tú quieres que forme, porque es la misma palabra, es el mismo poder. Yo soy el mismo de ayer, hoy y siempre. Nunca he cambiado. Dios es capaz de hacerlo. Y Dios le dice a este hombre: profetiza, hijo de hombre, profetiza y declara mi palabra. Comienza a declarar mi palabra, comienza a colocar fe. ¿Por qué? Una vez que damos pasos de fe, vamos a ver qué acontece. El versículo 7: profeticé pues como me fue mandado. Ok, obedecí. Y después, y hubo un ruido, diga así conmigo, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Muy bien. Ahora, ¿cuál era ese ruido? Vamos a ver. Y he aquí un temblor, y los huesos juntaron cada hueso con su hueso. El ruido que comenzó a percibir, que comenzó a escuchar, es que los huesos se comenzaron a juntar cada uno con sus huesos, porque ahí había absolutamente todo. Todos los huesos, de la mano, de los pies, había columna vertebral, había cráneo, había cada uno consigo. Y comenzaron a juntarse. Y en el momento que él profetizó, en el momento que él declaró, en el momento que él comenzó
a declarar la palabra de Dios, aunque sus amigos, aunque el mundo que le rodeaba, aunque los grandes intelectuales y filósofos le decían: eso es locura, eso es fanatismo, eso es religiosidad. Él comenzó a declarar, y de repente comenzó a escuchar un ruido, y ese ruido era el ruido de la fe, que le indicaba que aquello que él había hecho con fe comenzaba a juntarse, comenzaba a unirse, comenzaba a tener vida. Y es eso lo que yo declaro sobre ti, Iglesia Comunidad Osana, que comenzarás a vivir en fe, y los ruidos comenzarán a venir sobre tu ministerio, comenzarán a venir sobre tu matrimonio, comenzarán a venir sobre tu familia, comenzarán a venir sobre su trabajo, porque darás pasos de fe y los ruidos se comenzarán a escuchar, y tendrás vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque es la palabra de Dios, no es la palabra de un pastor, no es la palabra de un hombre, no es la palabra de un pensador, es la palabra de Dios que te dice: si comenzás a dar pasos de fe, aunque parezca locura, Dios te dice: yo te haré ruidos para que comiences a percibir que obedeciéndome comenzará a cumplirse mi palabra. Eso Dios te dice. Amados hermanos, cuando Elías habían pasado 3 años y un poco de que no llovía, él mandaba a su siervo y le decía: mira si hay por lo menos una pequeña nube. Y oraba y no había nada. Y después le decía: mira si ve hay algo. No había nada. Y de repente viene la noticia y le dice: Señor, veo una nube como el tamaño de la palma de la mano de un hombre. Y Elías le dice: ve y dile al rey Acab que una gran lluvia viene. ¿Por qué? Porque era la visión de la fe. Apenas era una pequeña nube, pero que Dios le estaba mostrando que porque él se movía en fe, comenzaría a venir una gran lluvia. Y Dios te va a dar pequeños indicios para que comiences a ver que Él va a cumplir su palabra. Y cuando veas eso, comienza a gritar, comienza a declarar tu victoria, comienza a dar gloria a Dios, porque Dios va a cumplir y honrar tu fe. Aleluya, aleluya. Dios está comprometido con su palabra, y Dios nos permite percibir espiritualmente pequeños ruidos, pequeñas visiones, para comenzar a ver que Él cumple con su palabra. Y Dios le permitió a Ezequiel escuchar. Y dice: ¿pero qué es ese ruido? Y Dios le dice: mira los huesos, son los huesos que se están juntando. Wow, el ruido de la fe, el ruido que te anima, el ruido que te permite ver que sí Dios va a tocar a tu esposo, a tu esposa, que sí Dios va a cambiar tu situación, que sí Dios va a cambiar tu matrimonio, que sí Dios va a cambiar tu familia, que sí Dios va a realizar su obra en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, que sí Dios tiene un propósito para tu vida. Comienza a escuchar, comienza a percibir y comienza a dar gracias a Dios, porque el año 2012, Comunidad Osana, es un año de nuevas cosas, es un año en donde comenzarás a percibir un gran ruido y te levantarás para el cumplimiento de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Es eso lo que Dios tiene para tu vida y para tu familia. Y continuamos con la palabra que dice: y miré, y he aquí, el profeta miró, el profeta percibió, el profeta visualizó lo que Dios había hecho. Amados hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo quiero declarar que tus ojos van a ver el cambio en tu familia, en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas. Como nunca antes va a ser súper abundante tu ingreso, y comenzarás a prestar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque comenzarás a ver que la fe viene acompañado de milagros y de obra de Dios. Y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Dios había hecho juntar hueso con hueso. Se comenzaron a juntar con los huesos del pie con los huesos del pie, los de las manos con los de las manos, y cada uno encajando en su lugar. La carne comenzó a subir, los tendones comenzaron a subir sobre los huesos, y la piel comenzó a crecer. Ya estaba una excelente carcasa. Y la Biblia dice: pero no había vida en ellos. No había. Iglesia Comunidad Osana, yo quiero decirte una palabra como pastor y como siervo de Dios que va para mí.
Lo que va a hacer que el avivamiento acontezca en esta iglesia no es el orden, no es la organización, no es el tener todo bien escrito, la visión, la misión y todo lo de las demás hierbas. No es eso. No es eso, porque aquí todo estaba organizado, aquí todo estaba junto, aquí todo estaba unido, pero faltaba el Espíritu, y Dios le dice: hijo de hombre, profetiza en el Espíritu. Y la Biblia dice que él profetizó y dice así. Dice lo siguiente: y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Mientras la obra no tiene la presencia y el pastoreamiento del Espíritu Santo de Dios, toda obra, todo orden, toda organización es muerto, no existe. No son los grandes proyectos y las grandes organizaciones que dan vida a la iglesia. Eso puede funcionar en una empresa, puede funcionar en un negocio, pero con la iglesia, el ejército de Dios, dice la palabra de Dios, no con fuerza, no con poder, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Eso ayuda, sí, ayuda, pero es el Espíritu el que hace la obra. Lo que quiero decirte, mi amado hermano, es que el profeta profetizó y vino, y dice el versículo 10: y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahí nació la iglesia, ahí nació la iglesia, ahí nació la obra de Dios. Cuando ellos recibieron al Espíritu, ahí. Abra conmigo en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Voy a mostrarle bíblicamente lo que estoy hablando. Hechos. Los apóstoles habían caminado 3 años y medio con Jesús. Eso equivale aproximadamente a una escuela de 10 años, teniendo clases 8 horas por día de lunes a lunes. Imagínese usted una clase 10 años seguidos, de lunes a lunes, 8 horas diarias. Eso era el tiempo aproximado que los apóstoles habían caminado con Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús, entendiendo y teniendo una visión completa de la obra, les dice lo siguiente en el capítulo 1, versículo 7: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero esperamos un poquito. Jesús no había andado con ellos 3 años y medio. Jesús no les había enseñado con su propia vida. Ellos no habían visto los milagros de Jesús. Ellos no habían aprendido a tener una vida devocional, de oración, de comunión con Dios. Sí, pero Jesús, subiendo a los cielos, dice: esperen hasta que de lo alto seáis revestidos con poder, y ahí me seréis testigos. Ahí comenzaréis la obra, ahí comenzaréis a trabajar. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que el Espíritu Santo es la que daría vida a la iglesia. Y déjeme mostrarle aún bíblicamente eso. Continuamos en el libro de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo. Hermanos, el avivamiento viene del cielo. No se inventa con ruido, no se inventa con gritería, no se invita con esas cosas. Viene del cielo y el hombre no puede controlarlo. Viene del cielo. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ahí usted conoce la historia. Y vamos al desenlace. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, comenzó a predicar, y usted sabe los miles de personas que se convirtieron en esa obra. Pedro, en el momento que fue lleno del Espíritu Santo, tocado, descendió con poder, ya no más como en el Antiguo Testamento para venir sobre una persona, sino para vivir dentro de los cristianos.
En ese momento que recibió el toque del Espíritu, él se puso en pie con los 11. Aquel que le había negado, aquel que había vuelto a pescar, aquel que se había frustrado. Cuando vino el Espíritu Santo, ahí todo lo que Jesús había sembrado en su vida comenzó a fructificar. Y él se puso en pie y se pusieron en pie con él los 11. Todos se pusieron con él. Y en ese momento él comenzó a hablar la palabra de Dios. Y 3,000 hombres fueron convertidos y fueron agregados a la iglesia. ¿Por qué? Porque él no predicó en su intelecto, él no predicó basado en su curso de teología, él no predicó basado en su conocimiento intelectual, él predicó después de que el Espíritu Santo lo tomó y lo llenó. Mi amado hermano, por eso te digo, no es el orden, no es todo lo que naturalmente podamos hacer que va a hacer que esta iglesia alcance el total propósito de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso yo te digo y te declaro sobre tu vida que como nunca antes en el 2012 el Espíritu va a visitar tu matrimonio, va a visitar tu trabajo, va a visitar tu familia, te va a visitar como padre, como madre, como hijo, como hija, te va a visitar en todas las facetas de tu vida, porque es Él el que va a hacer fructificar la obra de Dios en tu vida. Es Él, no es tu intelecto, no es tu fuerza, no es tu preparación, es el Espíritu Santo de Dios que va a hacer esa obra. Y en ese momento, el ejército, un gran ejército en extremo, se levantó. Cuando el profeta profetizó al espíritu del hombre que el Espíritu de Dios venía de los 4 lados. Y cuando vino el Espíritu, como dice en el desenlace de ese texto, y pondré en vosotros mi espíritu y viviréis. Está hablando del Espíritu de Dios, no está hablando del espíritu del hombre, está hablando del Espíritu de Dios. Y cuando vino el Espíritu Santo, el gran ejército se levantó para cobrar vida. Mi amado hermano, yo quiero concluir en esta noche leyéndote nuevamente el texto de Zacarías capítulo 4, el versículo 6, la parte B, en el que Dios le dice a su siervo: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amado hermano, es el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. En estos días he leído, y de paso te recomiendo para que leas el libro que se llama Me ha tocado, de los pastores Rodríguez de Colombia. También te aconsejo que leas otros libros del Espíritu Santo, como el de Claudio Freyson. Y estos hombres cuentan su testimonio, y con esto yo estoy terminando, que tanto como en el caso de Freyson y de Rodríguez, Freyson durante mucho tiempo estuvo pastoreando 4 personas. Era la cantidad de membresía de su iglesia. Y durante mucho tiempo, hasta que él pensó en renunciar, porque él, en su intelecto, en su buen conocimiento, en su preparación, había pensado saber hacer la obra. Hasta el tiempo en que él buscó de todo corazón el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo tomó. Y en un año, de 4 personas pasaron a 1,000 personas. El pastor Rodríguez cuenta su testimonio, que había iniciado una iglesia y tenía 50 miembros la iglesia, y al tener 50 miembros había otras pequeñas iglesias. Y cuando la iglesia, cuando comenzó a instalar 4 iglesias en Colombia, él sintió de parte de Dios. Sabe que al cristiano le gusta mucho sentir, ¿verdad? Sentí de Dios. Él sintió de parte del Señor y dice: vamos a conquistar Estados Unidos, y se va a Nueva York. Y para su sorpresa se quedó pastoreando un buen tiempo 6 personas. Los 6 eran niños, de los cuales 4 hablaban solo inglés, y él tenía que predicar en un lenguaje tan sencillo para que los otros 2 niños que hablaban español pudiesen traducirlo a los otros 4. Porque él dice: yo estoy preparado, yo sé hacer. Y él escribe así: tenía las mejores ideas, era muy organizado, era muy meticuloso, hasta que Dios le habló y le dice: atrae mi presencia, mi espíritu a la iglesia, y mi Espíritu Santo hará la obra. Amado hermano, Dios siempre ha hecho esto. Este es el plan bíblico. Ese es el plan bíblico. Todo lo que escuchamos ahí son métodos que no tienen que ver con la obra llamada Ejército de Dios Iglesia.
hemos sido muy bombardeados con técnicas empresariales que no sirven para la iglesia. La iglesia es para que le dé el pastoreo al Espíritu Santo de Dios. Y yo, al decirte a ti, me lo estoy diciendo a mí mismo. Es el Espíritu Santo de Dios que va a hacer fructificar la obra de Dios en tu vida. Con eso yo no te estoy diciendo que no estudies, que no te prepares, que no tengas proyectos, que te organices. Podés hacer todo eso y debes hacerlo, pero coloca tu confianza no en tu organización, no en tu planeamiento. Coloca tu confianza en el Espíritu Santo de Dios, que es Él el que va a hacer fructificar esa obra. Y yo quiero bendecirte, amada iglesia Osana, en el nombre de Jesús. Y quiero declarar que el año 2012, como iglesia, nosotros comenzaremos a vivir un nuevo tiempo en lo espiritual. Y quiero declarar en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios te tocará como nunca antes en tu vida, a medida que tú le abras tu corazón y que yo le abra mi corazón. Es eso lo que Dios tiene preparado para su iglesia. Es eso lo que Dios tiene preparado para su pueblo. Un gran ejército que no está aquí para demostrar lo fuerte que es, está aquí para glorificar el nombre del que vive y reina. El año que viene es el año 2012. 12 en la Biblia es un año de gobierno. 12, el año que viene, creo que son las elecciones en nuestro país. El año que viene, como nunca antes, podemos ser como pueblo de Dios, influenciados por el Espíritu Santo de Dios, para ver quién Dios quiere que esté al frente de nuestro país. Como nunca antes, amado hermano. Como nunca antes, el Espíritu Santo va a mover a su pueblo para que su pueblo marque la diferencia, como nunca antes aconteció en este país en las elecciones. El pueblo cristiano va a marcar una gran obra en estas elecciones, como nunca antes. Mi amado hermano, hay grandes cambios de Dios para nuestra nación. Hay grandes cambios de Dios para tu vida, comenzando en tu vida, comenzando en tu familia. Pero eso requiere de vida con el Espíritu Santo, de vida con el Espíritu Santo. Por eso yo estoy declarando hoy en esta noche, en este culto profético sobre tu vida, que con todo lo que tenés, con todo lo bueno que sos, con todo lo organizado que sos, yo declaro ahora sobre tu vida y profetizo: ven Espíritu Santo y sopla y da vida a esa vida, da vida a ese ministerio, da vida a ese matrimonio, da vida a ese trabajo, da vida a ese sueño, en el nombre de Jesús. Levántate conmigo en oración. Amado hermano, eso es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No es mente positiva, no son pensamientos filosóficos. Es la palabra de Dios, aquella que creó el mundo, aquella que te creó, aquella que te hizo nacer. La Biblia dice: somos nacidos de la palabra de Dios. Si hoy vos tenés una vida nueva, es porque por la palabra has nacido. Y esa misma palabra que te hizo nacer es la misma palabra que te llevará a ser fructífero y a vivir en el centro de la voluntad de tu Padre Celestial, aquel que te creó. Amén. Aleluya. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer.